Así, sentados en esta mañana, vamos a Efesios capítulo 3. Siempre es una bendición. El Señor conoce todo. Aunque estamos estudiando versículo por versículo, a veces llegamos a unos versículos donde yo digo, esta semana es una semana perfecta para este versículo. Y esta semana nosotros vamos a terminar capítulo 3. Los últimos 2 versículos son versículos donde yo creo que esta es la perfecta semana para nosotros hablar sobre estos 2 versículos. Versículo 20 y versículo 21. Yo sé que este mensaje yo estaba orando, Señor, traiga a ellos, a la iglesia que necesitan escuchar este mensaje. Y si tú estás aquí esta mañana es porque Dios quiere que tú escuches y quiere que tú veas estos 2 versículos. Conociendo las familias de la iglesia, conociendo las situaciones que muchos están pasando, que yo conozco, pues este pasaje es un tremendo pasaje para nosotros entender y agradecer el poder del Señor. A veces nosotros olvidamos qué grande es Dios. Y a veces Dios tiene que recordarnos la grandeza de Él. Y pues esta mañana queremos mirar y terminar capítulo 3, donde desde versículo 14 al versículo 21, Pablo está compartiendo una oración. Está orando por estos cristianos allá en Efeso, por las cosas que están pasando para unidad. Pero en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, estos 3 capítulos, Pablo menciona las bendiciones que tenemos como cristianos. Y creo que nosotros hemos pasado capítulo 1, 2 y 3 y vimos los privilegios que tú y yo, si tú conoces a Cristo como Salvador, tenemos en Cristo Jesús. La verdad es que somos bendecidos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Este mensaje, vamos a llegar a puntos donde el amén quiere salir. No tenga miedo de decir amén, a dar aplauso, levantar su mano, porque esta mañana vamos a ver algo grande donde nos va a animarnos a nosotros. Estaba meditando desde cuando terminé el martes este servicio o este mensaje y meditando en ella en la semana, me animó a mí, aún como pastor, ver esas áreas en mi vida que se me olvidó que Dios es todopoderoso y entregar esas peticiones al Señor, que yo sé que es muy grande para mí, pero tenemos un Dios más grande que yo, más grande de este mundo, que puede resolver y puede contestar estas peticiones. Pues aquí Pablo presenta esta oración y vamos a terminar esta última parte de esta oración. Lo termina en una manera gloriosa y poderosa, hablando sobre el poder. Pues en esta oración de este versículo 14 al versículo 21, Pablo menciona la importancia de orar por nuestro hombre interior. Nosotros tenemos que orar que Dios nos dé la fuerza y fortaleza al hombre interior, a nosotros, a nuestro espíritu. Porque la verdad es que nosotros podemos desanimarnos y podemos venir a tiempos difíciles donde necesitamos que Dios me dé fuerza a mí. No sé, quizás esta mañana tú eres una persona cristiana que dice, pastor, es correcto, yo necesito la fuerza del Señor en mi espíritu. Hermanos, es una petición que debe constantemente estar en nuestras oraciones. Cada día necesitamos la fuerza del Señor, necesitamos el poder de Dios, porque la verdad es que yo no puedo en mi fuerza. Yo necesito al Señor. Después Pablo dice que que Cristo habite en nosotros. Fue una petición de Pablo a los cristianos que Dios habite en ellos. Es algo que también nosotros tenemos que orar. Que ellos sean arraigados
arraigados y cimentados en amor, que podemos entender el amor grande de Dios, y hablamos sobre eso la semana pasada. Que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahora terminamos esta oración, los últimos 2 versículos de capítulo 3, donde Pablo está compartiendo el poder de Dios. Interesante que versículo 20, ese versículo que tenemos allá arriba en el mezaní, esa pared que cuando yo llegué a la iglesia, ese fue el versículo que quería que la iglesia estuviera en mi corazón para la iglesia. Y ahora vamos a estudiar y mirar más en detalle este versículo que tenemos allá grande y lo tenemos aquí en nuestro texto. Vamos a leer juntos ahí sentados estos últimos 2 versículos en capítulo 3. Y quiero hablar esta mañana sobre el poder de Dios. A recordarnos que Dios es todopoderoso, que Dios es grande y que nosotros tenemos acceso a ese poder del Señor. Miren conmigo ahí en versículo 20, leemos versículo 20, versículo 21. Después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y disfrutar el poder de Dios. Dice en versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te necesitamos en esta mañana. Señor, que tú demuestre a nosotros tu poder. Que cada uno de nosotros, incluyendo a mí, podemos entender, dar gracia y recordamos que tenemos un Padre que es todopoderoso. Que nosotros tenemos acceso a ese poder. Y Señor, cualquier petición que tenemos delante de ti donde estamos dudando tu poder, estamos dudando que tú puedes contestar, que esta mañana tú demuestres por la verdad de tu palabra que tú puedes, según tu voluntad. Te entregamos a cada corazón, a cada persona aquí esta mañana. Gracias por ellos, que estén atentos para disfrutar estos últimos 2 versículos de esta oración de Pablo a estos cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de Dios. Quiero ver esta mañana 3 detalles que Pablo menciona sobre el poder de Dios en esta oración. Número 1, vemos su poder. Ahí en versículo 20, empezando este versículo, la primera parte de este versículo dice, y aquel que es poderoso. Pablo, cuando menciona aquel, se refiere obviamente a Dios. Y a aquel que es poderoso. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Tenemos ese gran privilegio que Dios el Padre, nuestro Dios celestial, el cual me creó a mí, es un Padre poderoso. Dios es poderoso para contestar cualquier petición según su voluntad. No hay una petición pequeña para el Señor, no una petición muy grande para Dios. Dios tiene el poder, tiene los recursos para contestarla según la voluntad de Él para nuestra vida. Dios es poderoso para sanarte.
A veces pasamos por una enfermedad y nos olvidamos que Dios es el doctor, que nosotros podemos venir y puede sanar y puede hacer un milagro en nuestra vida. Y a veces dependemos en la medicina y dependemos en los doctores y nos olvidamos a traer nuestra salud a Dios. Dios, sáname, haga un milagro en mi vida, y nos olvidamos que Dios es todopoderoso para quitar esa enfermedad que tenemos. Dios es poderoso para protegernos de nuestros enemigos. Cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de su omnipotencia, el atributo de Dios de ser todopoderoso. Dios es supremo, Dios es ilimitado en capacidad, que no hay límite. Dios es eterno y se extiende a toda creación, desde el mundo natural a la historia humana hasta la vida individual de nosotros. Nosotros vemos su poder en la creación, vemos su poder en la resurrección de Jesús, vemos su poder en la salvación que tenemos. Dios me salvó a mí de ese lugar, el infierno, y cambió mi destino del infierno al cielo. Dios hizo un milagro en su vida cuando te salvó. Hizo poder donde cambió su destino del infierno en cual nosotros merecemos, y nos salvó cuando venimos y creímos en Él y confesamos nuestro pecado. Él vino a ser nuestro Señor y Salvador, y hay poder en la salvación que tenemos. Vemos el poder de Dios en los milagros en la Biblia. Vemos el poder de Dios en nuestra vida cuando hace milagros y nos sana a nosotros. Vemos su poder cuando otros testifican que Dios ha sido grande en su vida, que Dios les sanó a ellos de una enfermedad, que Dios proveó para ellos para una necesidad grande. Hermanos, escuche bien. Entre ese poder tan grande de nuestro Dios Todopoderoso, los creyentes cristianos tienen acceso a ese poder. Tú en cualquier momento puedes venir al trono de gracia y pedirle a Dios según su voluntad a tener acceso de su poder para hacer grandes cosas en nuestra vida. Para encontrar fuerza, cuando necesitamos fuerza en nuestra vida, podemos tener acceso al poder de Dios para en ese momento darnos esa fuerza que necesitamos cuando estamos débiles. Tenemos ese poder para protección, tenemos poder para servirle a Dios, tenemos poder para soportar esos momentos difíciles en nuestra vida, tiempo de tribulación, tiempo de pruebas, y Dios me da poder en ese momento. Poder para orar y hablar con el Dios Todopoderoso. Tú tienes acceso en todo momento para hablar, a llegar al trono de gracia y dar nuestras peticiones, sabiendo que estamos hablando al creador de este mundo, sabiendo que estamos hablando al Dios de oro, que es dueño de oro y plata. Estamos hablando a Dios que puede contestar en un segundo o proveer en ese momento para nuestras necesidades. Vimos este poder cuando Jesús alimentó a miles en la Biblia, cuando Jesús transformó agua a vino, y nosotros recibimos ese poder por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros para hacer la obra de Dios. Gloria a Dios que servimos un Dios poderoso. Efesios capítulo 3, en estos últimos 2 versículos, es una se me olvidó la palabra. Doxología. Doxa significa gloria y grandeza. Logos significa palabra de hablar o palabra o hablar. Y pues estos 2 versículos es una breve declaración o un himno de alabanza a Dios. Su propósito es ver la gloria, la majestad y su poder. Y Pablo, orando a estos cristianos en Efeso, quería animarles a confiar
en un Dios poderoso. Iglesia, esta mañana yo, igual como Pablo, estoy tomando este tiempo para recordarle, animarles a confiar en el Dios Todopoderoso. Dios conoce la situación que tú estás pasando en este momento. Y Dios quiere proveer el poder de Él para contestar esas peticiones. Ayudarte en esos momentos difíciles. Vimos, número 1, su poder. Número 2, vemos su provisión. Mira esa segunda parte conmigo en versículo 20. Dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, ese versículo es tan grande que nosotros a veces nos olvidamos. Dios puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Si son creyentes, están bien con Dios, fiel a Dios, obediente a Dios, Él va a hacer para nosotros cosas mucho más abundantemente que nosotros podemos ni imaginar que puede hacerlo. Esa palabra abundante en este versículo, abundantemente, significa una gran cantidad que viene de Dios. Dios está esperando, Dios desea para hacer algo mucho más abundantemente en su vida. Pues es una gran cantidad que viene de Dios. Abundante en cosas espirituales, abundante en cosas materiales. Yo creo que algunos quizás pueden dar testimonio de la manera que Dios ha provisto para usted, para su familia, en maneras que ni tú podías imaginar la manera que Dios proveyó para su familia. Pero Pablo dice, mucho más. No solamente abundante, aún esa palabra significa grande o una cantidad que viene de Dios grande, pero Pablo añade 2 palabras antes de eso para hacerlo más grande, para nosotros ver el poder de Dios, y dice mucho más abundantemente. Yo creo que nosotros no tenemos la capacidad de realmente entender esa cantidad. Mucho más abundantemente. Mucho más que nosotros anticipamos. Mucho más que podemos comprender. Mucho más que nosotros podemos pedir en las oraciones. En este versículo 20, dice, de lo que pedimos o entendemos. Lo que pedimos en nuestras peticiones, Él puede contestarlo mucho más abundantemente. Aún lo que entendemos, lo que yo puedo entender, la capacidad, el poder de Dios en lo que Él puede ser, Pablo está diciendo que Él puede mucho más abundantemente proveer, bendecir, proveer ese poder más que nosotros podemos entender. No sé si está captando la grandeza del poder de Dios. Mucho más que podemos comprender, mucho más que nosotros podemos pedir en las oraciones. Es una cantidad excesiva, algo mayor de lo que se espera, más allá de lo que se pide o se entiende. Es una abundancia que supera las expectativas de nosotros. Una persona dijo así, dice, Dios puede hacer cosas que exceden enormemente lo que los humanos piden o incluso pueden concebir, demostrando un poder y una generosidad que van más allá de nuestra capacidad de imaginar. Que en lo que podemos comprender de este versículo, aún de estas palabras, para hacer todas ahí significa que Él puede contestar y Él puede proveer todo lo que nosotros pedimos según su voluntad. Para hacer todas las cosas. No está diciendo algo específico, está diciendo
todas las cosas y lo hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. También en este versículo 20, vemos las soberanías de Dios. Dios tiene sabiduría, Dios tiene poder, Dios tiene la autoridad para hacer lo que quiere hacer en su vida, en la manera que quiere proveer para ti, en el tiempo perfecto que va a proveer para nosotros. No hay límite a lo que Dios pueda hacer en respuesta a nuestras oraciones. A veces nosotros oramos y oramos dudando. Aún en la oración estamos dudando que Dios puede proveer, porque en nuestro entendimiento es tan grande para nosotros que nosotros ponemos límite a Dios. Como nosotros no podemos comprenderla, pues no pedimos en esa manera. Pero Dios está diciendo que cualquier petición, algo que aún más allá que tú puedes pedir, algo que suena imposible para nosotros, Dios puede hacerlo mucho más abundantemente que lo que pedimos y lo que entendemos. No hay límite, hermanos, a lo que Dios puede hacer en nuestras oraciones, porque su poder va mucho más allá de lo que podemos pedir. Es como si Dios está diciendo, pídeme más. Eso es lo que tú tienes en su corazón, atrévete a pedírmelo. Tú piensas que es muy grande para ti, pero no es muy grande para Dios. Nosotros a veces tenemos miedo a orar por la guagua que necesitamos. ¿Cómo nosotros vamos a sacar 15,000 pesos mínimo para comprar una guagua? Para nosotros parece algo imposible. Y tenemos fe, pero realmente tenemos fe que Dios puede hacerlo. Estamos orando por una guagua con fe pequeña. Oh, sí, Él puede. Dios, si había un Lamborghini que era 15 pasajeros, eso sería mi petición. Amarillo. Hermanos, estoy diciendo que no tenga miedo de presentarle al Señor algo que es imposible para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios puede proveer una guagua para nosotros? Una guagua nueva que puede volar. O escolar, volar. Dios puede. Pero a veces nosotros somos culpables porque no oramos, porque dudamos que Dios puede. Pero este versículo nos demuestra a nosotros que Él quiere mucho más abundantemente que pedimos, aunque podemos entender. Dios quiere que nosotros pedimos a Él y que vamos más allá. Señor, yo quiero que tú provees para nuestra iglesia una guagua con 0 millas, que nos dure a nosotros 30 años más. Tenemos que orar conociendo que el Dios en cual nosotros estamos viniendo no es nada para Él. Para aún después que terminamos este servicio, una persona llega aquí al frente y dice, mira, Dios me tocó a mí para darte esta guagua. No lo creemos. Eso no puede pasar. ¿Quién está loco por ahí para decir, vamos a Nueva Vida a entregarle una guagua? Dios provee y nosotros, mi familia, podemos dar situaciones que Dios proveó en maneras que nosotros ni podemos imaginar que lo puede hacer. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que no tenga miedo de pedir a Dios, y Dios está preparando para que Él reciba la gloria y quiere proveer para nosotros cada necesidad según la voluntad de Dios. Por eso, como siempre digo, todavía no he visto ese carro amarillo. No es la voluntad de Cuadrado, sí. No es la voluntad de Dios. Pero puede proveer una guagua escolar amarillo. No lo dudo. Pero que puede caber ahí en el garaje, ¿verdad? Pequeña, suficiente, que queda una pulgada solamente para que pueda entrar. Iglesia, Dios puede.
Pero tú realmente crees que Dios puede. Estamos orando para una guagua solamente porque está en la lista de nosotros. Nosotros los martes lo presentamos y oramos. Pero cuando nosotros tenemos fe en Dios, olvídate de costo, olvídate de la grandeza de que una guagua puede llegar a nuestra iglesia gratis. Vamos a llevarlo más allá. Ni pensar en los 15,000 a 30,000 pesos que Dios provea una guagua con 0 millas gratis. Ni eso es mucho más abundantemente, porque esa es la capacidad que tengo. En mi mente tengo 0 millas gratis y nueva. Ese es mi entendimiento. Y Pablo dice, Dios dice que mucho más abundantemente lo que pedimos y entendemos. Lo que yo entiendo es mucho más que eso. Dios quiere y puede proveer para nosotros. Tú sabes que mucho más para que podamos entender son 2 guaguas nuevas. O 3. Dice, mira, uno para ir para San Juan, uno para ir para Yagüez, y tenemos 3 personas que puedan guiar, y boom, 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 y buscamos más personas, y oramos que Dios llene 3 guaguas grandes para nuestra iglesia, y podemos llenar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú lo crees? A veces decimos que sí, pero realmente no. Decimos, sí, puede. Es creyendo, es viendo. Y cuando Dios provee para su familia y tú ves cómo Dios bendice, pues su fe aumenta y sigue aumentando. Pero este versículo es mucho más grande que nosotros podemos entender. Mucho más. Y Dios está sentado diciendo, yo puedo y lo voy a hacer, pero yo estoy buscando una iglesia fiel, una iglesia que realmente creen y entiende el todopoderoso que yo soy. Y en ese momento yo voy a proveer solamente para que Él sea glorificado. No para nosotros decir, mira, nosotros por la oración, mira qué decimos. No, no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que dar gloria solamente a Dios. Iglesia, a veces Dios provee para su familia una necesidad y nos olvidamos a dar gloria a Dios. Wow, mira lo que yo hice. Yo trabajé para esta y mira, podemos tener esto. Pero es Dios que nos dio salud, Dios que nos dio el trabajo y Dios es que realmente proveó para nosotros. Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todo momento. Iglesia, Dios es dueño de todo oro y plata. Él es dueño de todo, de todas las guaguas en Puerto Rico, Dios es dueño de ellas. ¿Cuántas guaguas de 15 pasajeros hay en Puerto Rico? Vamos a contar. No sé el número. Pero son muchas. Dios es dueño de todo y aún puede venir de otro país. No sabemos cómo Dios va a proveer. No sé qué país o los Estados Unidos o de cualquier lugar, pero sabemos que Dios es poderoso para proveer para esa necesidad. Nosotros hablamos de la guagua, pero hay necesidades en su familia. Hay cosas que tú estás orando ahora mismo que tú en su mente dices, esto es grande. ¿Cómo Dios puede proveer para esta necesidad que tengo? Puede pensar o imaginar cosas más allá de tu experiencia y Dios puede hacer más que eso. Puede imaginar cosas buenas que están más allá de tu capacidad de nombrarlas y Dios puede hacer más que eso. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios que estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Tú y yo, iglesia, a veces tenemos que captar estos versículos. Tú y yo tenemos una relación
con el Dios Todopoderoso que tiene acceso para cualquier cosa que necesitamos y más allá. Ya tenemos una relación con Él. Es como si tu papá, ¿verdad?, a una necesidad y tú vas a su papá y dices, papi, yo necesito esto. Tu papá, por su amor, la capacidad que él puede, si tiene 10 pesitos, te lo va a dar. Mira, hijo, todo lo que tengo son 10, toma. Pero su papá te va a dar todo posible, va a hacer todo posible para proveer para esa necesidad, según su capacidad. Sin duda, sin pensar. Imagínate Dios, dueño de oro y plata. Tenemos una relación, ojalá tú tienes una relación personal, íntima y apasionado con el Señor. Y ya tú lees su Biblia y está orando y fiel a la iglesia. Tú estás haciendo todo correcto, obediente. Ahora podemos atrevernos a pedir. Si estamos bien con el Señor. Dios nos pide de nosotros el diezmo, que realmente no pertenece a nosotros. El diezmo pertenece a Dios. Pero si tú no das su diezmo, estás robando de Dios y no te atreves a pedirle a Dios algo grande si tú estás robando de Dios. Tenemos que dar a Dios lo poco que nos piden a nosotros, el diezmo. Tenemos que leer y cuando todo está bien con el Señor y estoy obediente al Señor, estoy dando al Señor, estoy dando a misiones, soy fiel a la iglesia, ahora yo me atrevo a venir al trono de gracia y pedir algo grande a Él. Pero no podemos venir como quiera a Él. No podemos venir a Él si no somos fieles a Él. Porque va a decir, oh, ok, tú quieres eso, pero me está pidiendo por algo grande, pero no viene fiel a la iglesia. Me está pidiendo algo grande, pero no lee su Biblia. Me está pidiendo algo, pero no ora. La única vez que tú hablas conmigo es cuando hay necesidad. Me está pidiendo algo grande, pero no da su diezmo. Está pidiendo algo grande, pero no da misiones. Estoy diciendo que tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que estar en una iglesia fiel al Señor para venir y pedir algo grande y saber que va a proveer por ella. Si tú no tienes a Cristo esta mañana, no conoce a Cristo como su Salvador, está perdiendo grandes bendiciones. Todo esto que está diciendo, desea proveer, es para cada persona. Y si tú vienes a Cristo esta mañana, Dios quiere bendecir. Y este versículo también tú tienes el privilegio de venir a Él. Dios es tan poderoso que te puede salvar esta mañana. Mire conmigo la última parte ahí en el versículo 20. Todo esto que ya hablamos, dice ahora en el final del versículo 20, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede proveer y hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Se refiere al poder del Espíritu Santo dentro de los creyentes. Esta palabra actúa en esta última parte significa activado. Según el poder que está activado en nosotros. Según el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo está activado para darnos este poder del Señor. Vamos allá un momento a Juan capítulo 14. Quiero ver un versículo junto con ustedes. Juan 14, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17, hablando de el Espíritu Santo que está activado en nosotros. Juan capítulo 14,
versículos 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, hablando Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, hablando de el Espíritu Santo. Y cuando Pablo dice, según el poder que actúa en nosotros, pues ese poder viene por medio del Espíritu Santo que es activado en el momento de salvación en nosotros para después proveer ese poder que Dios ofrece. Nosotros tenemos poder disponible más que podemos imaginar. Este poder está disponible ahora mismo por medio del Espíritu Santo. Este poder nos da fuerza para vivir de acuerdo de la voluntad de Dios. Este poder es la misma fuerza que Dios usó para resucitar a su Hijo Cristo el tercer día después de su muerte. Este poder que nosotros tenemos es el don de Dios. Ahora, vimos número 1, vimos su poder. Número 2, vimos su provisión. Ahora terminamos aquí, número 3. Vemos su propósito, su poder, su provisión y su propósito. Mira lo que dice en versículo 21, el último versículo de capítulo 3. La última parte de esta oración de Pablo a estos cristianos. Entre todo que leímos en versículo 20, el versículo tan poderoso que demuestra la grandeza de Dios, ahora versículo 21 dice que es una continuación, dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria. Está hablando de Dios el Padre. Dios se merece gloria por lo que hizo por nosotros en Cristo y en la iglesia. Si Dios es que hace, pues Él es que se merece la gloria. Por eso es importante, iglesia, escuche bien, el momento que vemos esa guagua entrar en nuestra iglesia que Dios nos va a dar a nosotros, nosotros tenemos que recordarnos a dar gloria a Dios. Porque Él es que se merece, Él es que tiene poder para hacerlo. Y es el único que lo puede hacer, no nosotros. La gloria es para Dios en la iglesia, porque Él mandó a su Hijo para sacrificar su vida para la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26 dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En Cristo Jesús, la iglesia, hermanos, la iglesia y Cristo van juntos. No podemos separar la iglesia en Cristo y la gloria a Dios. Y como Cristo es el mediador de cómo Dios nos bendice, Jesús es el único camino para glorificar a Dios. Y el lugar donde nosotros podemos dar más gloria a Dios es en la iglesia, cuando estamos juntos alabando al Señor. Por todas las edades, dice ahí el versículo, significa cada generación debe glorificar a Dios. Y la gloria a Dios va a durar por la eternidad. Dice, por los siglos y por los siglos de los siglos. Alabando y glorificando a Dios nunca se va a terminar.
Lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en nuestro hogar, lo hacemos en nuestra vida y seguimos haciéndolo en la eternidad. Y Pablo termina esta oración diciendo amén, que significa así sea. Tenemos que orar, hermanos, conociendo el poder de Dios. Cada vez que tú estás orando, cada vez que tú vienes al trono de gracia, recuerda que tú estás delante, estás trayendo su petición a el Dios Todopoderoso que quiere proveer y hace todas las cosas mucho más abundantemente que podemos pedir y entender. Ese es el Dios en cual nosotros venimos. A veces Dios no contesta nuestras oraciones porque no tenemos fe que Dios realmente tiene poder para contestarla. Iglesia, en este momento, quizás durante este estudio, este versículo, quizás Dios puso algo, ya tú tienes algo en su corazón que tú dices, pastor, es correcto, yo tengo algo pesado, una necesidad grande que yo pensaba que Dios no podía hacerlo. Pero ahora yo entiendo que Dios es poderoso y Dios desea y que quiere hacerlo mucho más abundantemente en mi vida. Hermano, si tú crees que Dios es pequeño, su petición va a ser pequeña. Van a tener miedo de pedir a Dios algo grande. Su respuesta va a ser pequeña también. Pero si tú crees en Dios todopoderoso, que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente, pues nuestra petición va a ser grande. Y Dios va a responder y proveer en una manera grande también. Tenemos que orar según la voluntad de Dios. ¿Cómo tú sabes que es la voluntad de Dios? Tú tienes que leer la Biblia. Tenemos que orar peticiones grandes. Tenemos que orar por cosas que pasan más de nuestra imaginación. A veces tenemos temor de orar. Oramos sin fe. Pero Dios puede. Dios quiere. Dios es poderoso. No tenga miedo de presentar su petición. No tenga miedo que es muy grande. Dios está esperando con sus brazos abiertos. Él quiere escuchar de su voz la petición grande, la fe que tiene dentro de ti, conociendo que tú estás presentando esta petición delante de Dios Todopoderoso. Estamos orando también por las finanzas de la iglesia, la provisión de Dios para nuestra iglesia. Obviamente la provisión no depende en la economía de este mundo, porque Dios es dueño de todo. Si la economía está abajo y no hay dinero en este mundo, Dios tiene dinero. Dios tiene acceso y Dios puede proveer. Tenemos que parar de acusar la economía cuando tenemos un Dios que es dueño de oro y plata. Dios va a proveer aún la economía. Aunque los precios han subido en la compra, Dios todavía puede proveer para eso. Dios es dueño de todo oro y plata. Su provisión de Dios para nosotros no depende en cómo van las cosas en este mundo. No depende en la deuda de Puerto Rico o de los Estados Unidos. Dios es dueño de todo oro y plata. Dios tiene más dinero que este mundo. Dios es poderoso para hacer todas esas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y lo que entendemos. Nuestra iglesia tenemos muchas necesidades en cuanto a arreglos y a veces para mí como pastor parece algo grande. O sea, ¿cómo nosotros podemos bregar con un techo que tiene liqueo? Con todo que nos falta. Tenemos que recordar, yo tengo que recordarme que Dios es poderoso, esta iglesia pertenece a Dios y Dios va a proveer para su iglesia. Tenemos que creerla.
tenemos que sacar de nuestra mente, y me estoy hablando a yo mismo, que cómo nosotros podemos hacerlo, cómo en nuestra capacidad como hermanos podemos proveer. No, tenemos que ir a donde está el dinero, no en la ofrenda, en Dios, que va a proveer y quizás lo usa a nosotros para proveer, pero tenemos que ir a Él primero. Dios, tú conoces la necesidad de los edificios de la iglesia. Necesito que tú ayudes y provee, porque tú dices, tú puedes hacer todas esas cosas mucho más abundantemente que pedimos o entendemos. Dios es poderoso. Tenemos que recordar eso en nuestra vida. Tenemos que quitar de nuestra mente que nuestra necesidad es muy grande, porque Dios es poderoso. Quiero que tú pienses en este momento de esas peticiones en tu familia. Quiero que mire a esa petición personal que tú tienes delante del Señor. Y quiero que tú digas conmigo ahora mismo, ahí mirando versículo 20. Quiero que juntos nosotros como iglesia repetimos este versículo. Busquen ahí versículo 20 y vamos a decirlo todos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A veces tenemos que decirlo en voz alta para creerla. A veces tenemos que escuchar nuestra voz para entender la grandeza del Señor. Hermanos, Dios puede contestar esa petición tuya que tú tienes esta mañana. En su tiempo, en su voluntad. Hermanos, la invitación esta mañana es simple. Yo voy a pedir que Mariah venga y toque un himno en el piano. Y cuando nosotros estamos preparados para orar, yo quiero que tú vengas aquí a este altar y venga con su petición. Esa petición grande que tú tienes en su corazón. Esa petición personal que solamente tú conoces y Dios. Esa petición que tú piensas que es muy grande para Dios. Esa petición que tú perdiste la fe que Dios puede contestar. Y cuando oramos, tú vas a venir aquí a frente y presentar esa petición grande. Pero esta vez, hermanos, esta vez cuando tú llegas acá a frente, tú vas a venir creyendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Con sus ojos cerrados,